Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida en representación de Editorial Pufaires desde este stand del Consejo de la Magistratura de la Ciudad para presentar en esta ocasión el libro Convenciones y Tratados Internacionales, que integra la colección normativa de la editorial y que fue compilado por la doctora Alicia Pierini. Bueno, nos acompañan la doctora Marcela Basterra, presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y el doctor Daniel Herrendorf. Gracias a todos por venir y bueno, escuchamos a la doctora Basterra. Hola. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos, porque hay una hiperactividad en estos temas y la verdad que es muy grande el esfuerzo que se hace, pero también el hecho de presentar obras jurídicas y en este caso de derechos humanos, creo que es un valor agregado que nos fortalece como sociedad democrática. Yo quiero agradecer en primer lugar a la doctora Alicia Pierini, no solamente por el hecho que me haya invitado hoy a presentar esta compilación que ella realizó en su calidad de compiladora y de coordinadora, sino porque me ha hecho la distinción de pedirme que en su momento la prologue, lo cual es un gran honor para mí, porque todos sabemos que la doctora Pierini tiene una trayectoria destacada y de muchísimos años en materia de derechos humanos. Agradezco a la editorial también, por más que lo digo todos los días que vengo a presentar un libro, pero estoy muy orgullosa de la editorial que tenemos en el Consejo de la Magistratura, porque cada vez tenemos más cantidad de títulos y, como siempre digo, no solamente en aspectos cuantitativos, sino cualitativos. Es decir, de calidad no solamente por los autores, sino por la variedad de títulos que nosotros tenemos. Fíjense que recién se presentó una compilación de normas de derechos del consumidor y ahora estamos presentando una compilación de todos los tratados de derechos humanos, de manera tal que nosotros estamos tratando de difundir y que se conozca la normativa, la jurisprudencia y la doctrina de los jueces de la jurisdicción y de todos los doctrinarios y actores jurídicos que se desempeñan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta compilación que realizó la doctora Pierini, yo lo señalo porque siempre que presento un libro me gusta tenerlo en la mano, pero como tiene 850 páginas dije no es necesario. ¿Por qué? Porque en realidad lo podía explicar sencillamente diciendo que tienen todos los tratados de derechos humanos. En primer lugar, aquellos que tienen jerarquía constitucional desde el año 94, los que están incorporados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que forman el denominado bloque de constitucionalidad federal conjuntamente con la Constitución, sino también todos los tratados que, si bien no tienen jerarquía constitucional, pero sí están aprobados por Argentina y para nosotros están por encima de las leyes, como bien lo ha dicho la Corte Suprema ya desde el caso Ermejian, y lo terminó de coronar esta doctrina la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todos esos tratados, también de derechos humanos, están compilados en esta obra. De manera tal que la importancia que tiene esta obra es que en una sola obra, súper abundante, tenemos todos los tratados que nos rigen en materia de derechos humanos. ¿Y por qué es importante? Porque estos tratados, yo decía, son como si fueran la Constitución misma en materia nacional, por la normativa nacional, pero también por el artículo 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya manda es que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente con la Constitución Nacional y con los tratados de derechos humanos, son la norma máxima de la ciudad, como lo son de la nación, y que tienen, según el artículo 10, plena operatividad. Es decir, no necesitan de una ley reglamentaria para que las normas que están escritas en los tratados tengan plena validez.
La pregunta que yo me querría hacer es ¿por qué es importante? ¿Por qué desde que la Constitución la tenemos en el año 94, ya 25 años, y, 20 años de la Constitución, 24, estoy bien. ¿Por qué todavía seguimos haciendo compilaciones y escribiendo sobre el tema tratados de derechos humanos y demás? Bueno, tiene ¿por qué es tan importante? Y creo que la respuesta es porque cuando en el año 1945 los países, después de la posguerra en Europa, hicieron la primera conferencia de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, con la intención de realizar un organismo internacional que protegiera derechos humanos. ¿Por qué? Porque los estados se dieron cuenta, después de las aberraciones y violaciones a los derechos humanos, crímenes gravísimos de lesa humanidad, como fue, por dar solo un ejemplo, en la época hitleriana, los estados se dieron cuenta que la protección de derechos internas, por más que sean muy sustantivas las normas y la jurisprudencia, no alcanza, y que la única manera de hacer una fuerte protección y abundante del sistema de derechos humanos era a través de organismos regionales u organismos, un organismo mundial como es la Organización de Naciones Unidas. Es así que 3 años después, en el año 1948, en Europa se sanciona la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y acá en América, en Bogotá, en Colombia, también en 1948, 3 años después, se sanciona la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Le damos la bienvenida al doctor Juan Pablo Cafiero, que es otro de los invitados a presentar la obra de la doctora Pierini. Bueno, siguiendo entonces con la importancia de los derechos humanos, es que a partir de allí empezó todo un movimiento que se comienzan a sancionar distintos tratados, los que nosotros conocemos habitualmente, que yo por una cuestión de docencia los agrupo en generales y particulares. Cuando digo los generales, tenemos, aparte de las mencionadas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966. El Pacto de San José de Costa Rica o la Declaración Americana de Derechos Humanos, que es de 1969. Y después todos los particulares, los que se refieren a temas concretos: no discriminación racial, combatir cualquier forma de discriminación contra la mujer, proteger los derechos del niño, esto de los grupos desaventajados que también menciona la Constitución del 94, que establece acciones positivas en favor de estos grupos. Entonces es discriminación de la mujer, protección de los niños, protección, tratados en materia de discapacidad, el rechazo por los delitos de genocidio y, bueno, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y el tratado que protege a los estados, mejor dicho, a los habitantes de los estados, porque los derechos son en favor de los ciudadanos, no de los estados, nos protegen contra el estado, por penas aberrantes, torturas, etc. Es decir, que todos estos tratados, que eran 11 y ahora son 14, forman parte de lo que se denomina regla de reconocimiento constitucional, según los autores más modernos, y a mí me gusta esa definición de alguna manera, porque hay una regla que está formada por la Constitución más los tratados del 75, inciso 22, que son los que acá tenemos en la primera parte con jerarquía constitucional. Estos derechos humanos que nosotros mencionamos, que tienen esta jerarquía, todos tienen las mismas características. Los derechos humanos son imprescriptibles, inderogables, irrenunciables, van más allá de la persona humana, son innatos, son esenciales y son universales, es para todos. No es para la protección de cualquiera de nosotros por pertenecer a un Estado, sino es para la protección de todos nosotros por
nuestra calidad o nuestra cualidad de persona humana. De manera tal que los derechos humanos no pertenecen a una ideología, a un momento. Sí hay momentos de un Estado en que se respetan y hay momentos de los Estados autoritarios, totalitarios, que no se respetan, o mayores o menores grados de respeto. Para eso tenemos esta protección y las consiguientes garantías, que son la tutela efectiva de los mismos. Pero trascienden a los tiempos, trascienden a los gobiernos, trascienden las ideologías. Los derechos humanos en la Argentina, a partir del 94 y a partir de lo que hemos padecido los argentinos hace 40 años, creo que ya vinieron para quedarse y es algo que no se discute. Es decir, que hoy tenemos que decir que los derechos humanos son propiedad de los estados constitucionales de derechos y las democracias republicanas. Yo les decía que ¿por qué fue tan importante en el año 94 y a partir de ahí todo el cambio que se dio? Porque como bien indica Hart, que lo cito habitualmente, pero porque me parece que es el que mejor lo describe, él dice que en los momentos de un país, en los momentos jurídicos, hay normas primarias o normas de cambio. Es cuando se da un giro copernicano y cambia para siempre el sistema jurídico de una nación. Y las demás son las normas secundarias o complementarias, que son aquellas que coadyuvan a que se cumplan esas normas primarias o de cambio. Bueno, estas normas primarias cambiaron en la Argentina definitivamente, porque cambiaron también el sello y la ideología constitucional, que veníamos de un constitucionalismo liberal clásico, que, como yo siempre digo, tampoco lo tenemos que denostar, porque en 1853 era bastante lógico ese pensamiento. Lo que no puede ser es que a mitad del siglo XX no tengamos el constitucionalismo social y de los derechos económicos, sociales y culturales, y que a fin del siglo XX no tengamos los derechos de tercera generación y todo esto que es la internacionalización de los derechos humanos. De manera tal que entonces, a partir del año 94, nosotros tenemos la regla de reconocimiento constitucional, y con ello una doble fuente de derecho. Una fuente primaria, o una fuente interna, mejor dicho, que va a estar dada por los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por las normas de la Constitución y los tratados con esta jerarquía, y por otro lado, una fuente externa que va a estar dada por las opiniones consultivas y por los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto ha traído muchas discusiones que yo no me quiero poner acá, porque somos varios y todos van a querer aportar su granito de arena en el tema, que es tan rico y tan importante. Pero me parece muy importante destacar que en esta materia ha habido, si bien hay una doctrina mayoritaria, esto de decir hay un bloque de constitucionalidad federal y que está en consonancia con el principio pro homine y con el principio favor debilitae. Es decir, había una doctrina en algún momento que dice, cuando se toman los tratados internacionales de derechos humanos, que se toman con las precauciones de la Constitución, que dicen las condiciones de su vigencia, es decir, el Estado argentino se obliga por lo que firma, con las reservas que firma. Y dice, no derogan ninguna parte, ningún artículo de la primera parte de la Constitución, y se entiende como complementarios. Esto, como decía el doctor Sagüez, ¿qué quiere decir? ¿Que tienen jerarquía constitucional pero no tanto? Bueno, esto fue idas y vueltas hasta que finalmente la mayoría de la doctrina ha hecho una convergencia en entender que es todo un sistema de normas, como decíamos antes, bloque de constitucionalidad, que no tiene que haber por qué haber colisión de los derechos de la Constitución con la de los tratados, sino por el contrario, tiene que haber una complementariedad, y siempre usar el principio pro homine, es el mejor derecho que protege a la persona y en favor del más débil. Con este sistema estamos supuestamente cubiertos para que nos dé de pleno este bloque de constitucionalidad o esta regla de reconocimiento. Bueno, con el fin de no explayarme, solamente quería, antes de
de finalizar, quiero citar una frase del doctor Ferraioli, Luigi Ferraioli, que me parece que de alguna manera puede traducir lo que yo estoy tratando de transmitir, y es que él dice textual, cito: hoy ya no es posible hablar con decencia de democracia, igualdad, garantía, derechos humanos y universalidad de los derechos si consideramos seriamente los instrumentos, si no consideramos seriamente los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que representan el consenso universal en la protección de los derechos fundamentales y sobre todo reconocer el carácter supraestatal de los mismos. Es decir, señores, si hoy nosotros no tenemos un Estado que reconoce en pie de igualdad con la Constitución, o por lo menos entendiendo en un sistema de sistematización o de regla de reconocimiento constitucional, esto de la internacionalización de los derechos humanos, tenemos un sistema que volvemos para atrás y anacrónico de alguna manera. De manera tal que, bueno, felicito a la doctora Pierini por esta compilación que ha realizado, por poder tener todos en un mismo instrumento, con los comentarios, la introducción que lo enriquecen. Y bueno, agradezco mucho la posibilidad de estar compartiendo el panel con el doctor Cafiero, quien ha sido convencional constituyente, y con el doctor Daniel Herrendorf. Bueno, gracias a la presencia al presidente del Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, a mi amigo el doctor Luis Lozano, a uno de los miembros del Superior Tribunal que nos acompaña, a los jueces que nos acompañan, a las autoridades del Consejo y a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Primer agradecimiento a vos, Marcela, como presidenta del Consejo, que me dan la oportunidad siempre de poder expresarme y poder trabajar muy tranquilamente como podemos hacerlo habitualmente. Muchísimas gracias a los que me acompañan, a Juan Picafiero, a Daniel, y muchas gracias, Luis, por haber venido hasta acá en un día tan horrible, realmente maravilloso. Yo les voy a comentar simplemente y muy brevemente por qué me puse a armar una compilación, sabiendo precisamente que tenemos temas de derechos humanos muchos y no siempre bien organizados. Yo en realidad pensé esta compilación que claramente no es un libro como el que escriben los escritores. Esto no es un libro de escritor. Esto es una mera compilación de tratados y de convenciones. Y lo pensé como un instrumento de trabajo, como una herramienta para todos los que necesitamos muchas veces tener a mano las propias convenciones y los propios textos que sabemos que los tenemos, pero no los tenemos tan claramente y necesitamos verlos en el papel a veces. Y pensé también que al día de hoy ya no solamente no se puede invocar el derecho interno para incurrir en ningún tratado ni convención, sino que tampoco se puede, o mejor dicho, más que no se puede, ya está absolutamente convencido que hay una primacía del derecho internacional convencional por sobre el derecho interno. Por lo tanto, tenemos que saber no solamente el sistema interno de las leyes y también el de la Constitución, sino además el sistema internacional de los derechos humanos. Por eso me pareció indispensable contar con un digesto, porque en una compilación es casi un digesto, que comprenda las convenciones y tratados que configuran el sistema internacional de los derechos humanos en su totalidad. Como instrumento, la compilación la imaginé para que fuera útil, sobre todo para los funcionarios estatales, además de los abogados, de los jueces, etc. ¿Y por qué los funcionarios estatales en particular? Y porque el rol del Estado es precisamente ser garante de los derechos de las personas, cosa que muchas veces nuestros magníficos funcionarios no lo saben, que son garantes de los derechos de las personas. Y también me pareció de utilidad que tanto en lo normativo como en lo jurisprudencial, al día de hoy
además del control de constitucionalidad, se trabaja sobre el control de convencionalidad. Por lo tanto, hay que tener a mano las convenciones y los tratados. Y pensé también la necesidad de la conexión entre sí de las convenciones. ¿Por qué? Para no olvidarnos el carácter de la integralidad, de la interdependencia, de la interrelación de los derechos humanos. Algo que nos legó a la Conferencia Mundial de Viena, conferencia del año 93. Los derechos humanos no son piezas sueltas, están integrados, son un sistema. Al día de hoy son un sistema. Pensar que antes en los libros, no en los libros de la facultad, porque en la facultad que yo estudié no existía derechos humanos. Para que les quede claro, ustedes son la generación que sí pudo estudiar derechos humanos en la facultad, nosotros no. Es peor, se hablaba de la primera generación, segunda generación, tercera generación de los derechos, un disparate. Mucho peor todavía la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, derechos y deberes del hombre. Todavía no le modificaron el nombre a esa declaración. Pero es cierto que después de 1948, en realidad después de la posguerra, del horror de la posguerra, surge la cuestión de los derechos humanos como contracara. Y surge primeramente en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos y también en simultáneo la creación de la OEA. La Declaración Universal, y vale la pena decirlo, se llamó universal porque antes hubiera llamado internacional. Y cuando René Cassin trabaja en el texto, dice claramente que tiene que ser universal porque la universalidad nos remite a la humanidad en su conjunto. Por eso la crítica que yo hago en este momento de decir cómo no cambian lo de los derechos del hombre cuando se trata de la universalidad de los derechos. El criterio de universalidad sostiene el criterio de humanidad. Y quizás también en nuestro país nos pasó algo parecido, que después del horror del terrorismo de Estado apareció la palabra de los derechos humanos. Y apareció tardíamente, precisamente porque ni siquiera el país había ratificado el Pacto de San José de Costa Rica hasta que en el año 83 el doctor Alfonsín lo primero que hace es enviar el 1 de marzo del 84 la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica. Y no porque no hubiera habido algún momento de escasa democracia quizás entre el 73 y el 74. Nosotros de esa generación teníamos la responsabilidad de trabajar sobre los derechos y sin embargo los derechos que manejábamos nosotros cuando íbamos a sacar a los presos de la cárcel o a visitarlos, se hablaba, incluso cuando creamos la gremial de abogados, se hablaba de la defensa de los presos políticos, políticos, gremiales y estudiantiles, y no existía la idea de ser defensores de derechos humanos porque no existían todavía los derechos humanos ni en la academia ni tampoco en el estado social en el que estábamos. Esto quiere decir que aquí, en nuestro país, aparecen también los derechos humanos tardíamente, a partir precisamente del horror, así como en el horror de Europa fue la creación de la Declaración Universal, el horror del terrorismo de Estado hizo aprender a los ponchazos la cuestión de los derechos humanos. Y los primeros que toman la palabra derechos humanos, y yo esto lo tengo acá registrado, el primer organismo fue la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en diciembre de 1975. Un conjunto de políticos y religiosos. Todavía no estaban los familiares o de las víctimas del terrorismo de Estado. Y en febrero del 76, 1976, febrero, o sea, antes del 24 de marzo, se funda el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
movimiento en el que yo trabajé desde el principio hasta que pasé a la Secretaría de Derechos Humanos. Recién en el 77 los organismos de derechos humanos, que hoy conocemos como tales, madres, abuelas, etc., recién en el 77 aparecieron los organismos de derechos humanos, en el 79 el CELS, el CERPAG, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros en iniciarse en derechos humanos, al menos en nuestra comunidad, fueron la política democrática y la fe religiosa, porque estaban incluidos no solamente los cristianos, sino también los metodistas e incluso el rabino, yo no me acuerdo el nombre, que trabajó en ese momento también por la comunidad judía. La otra razón por la cual trabajé en la compilación fue para no quedarme solamente con los criterios cronológicos. Por eso ordené un índice temático, además del índice cronológico. El índice temático es como si fuera una biblioteca, son los estantes, para que cuando uno necesita un tema, lo pueda encontrar en el grupo que corresponde. Por supuesto, lo más grandes son los que son generales, las convenciones generales en total, pero hay un estante para los derechos humanos en relación con los crímenes de toda índole, desde la tortura hasta el genocidio. Un estante para mujer, un estante para los derechos de los niños, otro estante para las personas mayores, para las personas con discapacidad, un estante para la bioética, otro estante para la corrupción y otro estante para las cooperaciones internacionales tipo diplomacia, etc. No solamente la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica fue el único hito que hemos tenido respecto de los momentos que cambian los paradigmas en derechos humanos. El primero fue el Pacto de San José, ratificado por Alfonsín en el 84. El valor fundamental es que el haber ingresado al Pacto de San José de Costa Rica, Argentina se integró al mundo interamericano, cosa que no había ocurrido antes. Y por esas razones también, cuando las abuelas tuvieron que hablar sobre el tema de la desaparición de sus nietos, tuvieron que ir al Comité de Derechos Humanos de la ONU, porque no había ningún organismo interamericano que pudiera sostener la propuesta o la búsqueda de los chicos. El segundo hito importante fue el de la Convención Constituyente del 94. La Constituyente del 94 es la hija el hijo, mejor dicho, no, la Convención, es la hija del Pacto de Olivos, momento cumbre de la política, un hito importante, pero más importante fue haber logrado que las principales convenciones, declaraciones y tratados ingresaran en el sistema constitucional. Y esto lo tengo que decir claramente. Los derechos humanos no estuvieron incluidos en el Pacto de Olivos, ni en el Acuerdo para la Reforma, ni en los temas habilitados para la reforma tampoco. No estaba previsto en el sistema previo de la Convención Constituyente que Juan Pablo Cafiero, que lo tengo aquí a mi lado, iba a mover la cuestión de los derechos humanos, a movernos a nosotros, los que estábamos en ese momento en funciones políticas. Me refiero al caso, por ejemplo, del doctor Fabiano, yo que era secretaria de Derechos Humanos, de la doctora Mónica Pinto y otros más, te dirá él. Creo que fue realmente una proeza que, mirando retrospectivamente de todas las actas y de todo lo que pasó en la Convención Constituyente, al principio no estaba planteado, no estaba en el núcleo de coincidencias básicas, no estaba en ningún lado la propuesta de los derechos humanos, y sin embargo
muchos que seguramente a partir del esfuerzo que hizo Juan Pablo Cafiero, incluso hay inserciones muy interesantes de distintos juristas de la época, y que siguen estando vigentes, que planteaban también en simultáneo la necesidad de incorporar los derechos humanos al sistema constitucional. Obviamente, para mí, que vengo de una generación que no conoció los derechos humanos, que no los vio en la Facultad de Derecho, que los aprendimos a los ponchazos y encima con la dictadura durante un montón de años, estar hoy trabajando en derechos humanos es haber llegado al paraíso. Y por eso les agradezco que estén acompañándonos, espero que les sea útil la compilación a todos los que pueden usarla, que les interese, y le voy a ceder el micrófono a Juan Pablo Cafiero para que nos cuente cómo hizo para meter a las convenciones adentro de la Convención Constituyente. Buenas tardes, muchas gracias. Les quiero contar, no a modo de anécdota, sino cómo se constituyó un proceso histórico muy breve en el tiempo, pero que de alguna manera sintetizaba un marco de aspiraciones propias de una reforma como la que se había planteado, reformar la Constitución. No es algo que la Argentina hace permanentemente, por lo tanto era una oportunidad la que se presentaba aquí. Como muy bien dice Alicia Pierini, no había una previsión ni legal ni política para lo que terminó siendo el artículo 75, inciso 22, ni tampoco para otros aspectos que terminaron llegando a la Constitución de la mano de la creatividad y del debate político que se dio en el tema de la Constitución. Por ejemplo, las acciones positivas llegan también a la Constitución. La cláusula transitoria sobre Malvinas era impensada, no estaba tampoco dentro del Pacto de Olivos, sin embargo llegan a la Constitución. Y si uno se pone a ver, además del núcleo de acuerdos básicos y de determinados derechos que sí se habían previsto que llegaran, bueno, quedaron desarrollados y nosotros tenemos una Constitución moderna. El tema para nosotros, cuando nos dan la presidencia de la Comisión de Tratados Internacionales, era este desafío. Podíamos hacer una enunciación genérica de los derechos humanos, como eran algunas propuestas. Hubo algunos sectores políticos que se oponían a cualquier circunstancia que nombrara los derechos humanos en la Constitución. En ese momento tenían bastante fuerza electoral, desde el norte argentino, lo que era Fuerza Republicana, ¿se acuerdan? Y el Modín, que eran dos fuerzas que se oponían con bastante energía a este tema, porque decían advertidamente que esto podía provocar que se modificaran las leyes y los indultos que en su momento se habían dictado. Y lo tomaban, porque además tenían juristas muy importantes. Fuerza Republicana tenía un jurista como López Zavalía, un hombre que nosotros habíamos estudiado en la facultad con Alicia, es decir, no era que eran improvisados y que tenían solamente una posición de barricada, tenían posiciones jurídicas muy detalladas y muy finas. Entonces lo mismo, o sea, Fuerza Republicana, para nombrar un caso, y Modín el otro, y la UCD, que también tenía posiciones muy dubitativas con respecto a este tema. Bueno, con ese panorama, en ese momento yo llego a la Convención Constituyente como delegado del partido del Frente Grande.
era un desprendimiento del peronismo, básicamente del Partido Justicialista, pero que teníamos un buen diálogo en este terreno con muchos sectores con casi todo el radicalismo y con amplios sectores del justicialismo tradicional, incluso del justicialismo gobernante, porque era necesario llegar a un acuerdo. Fíjense, yo revisando los libros el dictamen de mayoría es del 11 de julio del 94. Exactamente, nosotros éramos 50 miembros y lo aprobamos con 27 miembros, el dictamen de mayoría. Es decir, que tampoco muy justo fue la aprobación de este dictamen. Y si ustedes ven la conformación del voto mayoritario, van a encontrar que están de todos los sectores políticos, con excepción de los que mencioné antes. Que no hubo un juicio de valor, ellos preveían otra situación. Yo digo cuáles fueron las posiciones. Eso es fácil de encontrar en el diario. Yo me traje los nombres, pero de quienes votamos a favor del dictamen que terminó plasmado en la Constitución. En el dictamen de minoría, como en la comisión se suscitan varios debates al interior de la comisión. Uno de los debates es el que está ahora en el Congreso, el debate sobre la legalización del aborto. ¿Por qué? Porque se entendía que que algunas convenciones, al reconocer a la persona desde su concepción, iban a evitar un debate futuro. Eso impedía un debate futuro sobre el tema del aborto. Por eso hay un dictamen en minoría, incluso por mis colegas del Frente Grande, 4 representantes de la minoría, que entendían que se estaba poniendo una valla al debate, a este debate que ahora tenemos en el Congreso. Vieron, las cosas van y vienen, ahora tenés el debate en el Congreso, lo que antes se quiso impedir. Bueno, en este 11 de julio nosotros les quería decir que, bueno, el otro, este era un punto. El otro punto que tuvo debate y que está en la redacción de la cláusula, que habla de las condiciones de vigencia, hay mucho se ha hablado de ese tema. ¿Cómo surgió esa frase, ese concepto? Eso surgió porque en la comisión hubo un debate sobre si los tratados de derechos humanos podían tener reservas o no podían tener reservas. Y este fue un debate bastante muy fuerte dentro de la comisión, porque para juntar una mayoría teníamos que tener cierta flexibilidad en algunos puntos, pero fue un debate no solamente doctrinario, se llevaron muchos casos prácticos, y se encontró esa fórmula. Esa fue una fórmula de salida de la situación. Esa fórmula está más vinculada a la posibilidad de hacer reservas o no en materia de tratado de derechos humanos. Hay quienes sostenían que sí, que cuando el Estado aprueba un tratado tiene esa posibilidad, y otros sosteníamos que en materia de derechos humanos los tratados no pueden tener reservas, porque justamente se trata, como se explicaba muy bien acá por la doctora Basterra y por la doctora Pierini, se trata de una comunidad, se trata de conceptos universales que, al ser incorporados por los tratados como derecho interno, no pueden tener, si ingresamos no podemos hacer reserva a los estados, porque muchas veces
son limitaciones sobre el propio Estado en el concepto de esos tratados. Son impedimentos que recortan facultades o posibilidades de que el Estado cambie determinadas cosas. Entonces nos parecía que las reservas, yo lo trato ahora de simplificar obviamente, todo ese escenario de debate lo tengo bien grabado en la memoria, de cómo fueron las posiciones. Decíamos no, esto no. Bueno, había quienes decían que sí, y llegamos a esa posición que fue una posición de negociación para que pudiera salir el artículo. Como siempre, en toda negociación hubo aspectos a hacer concesiones, y bueno, yo en ese sentido de alguna manera inspiraba el ala más flexible de la comisión, porque queríamos básicamente tener un resultado y tener una masiva incorporación de derechos, y además un mecanismo para incorporar nuevos derechos en el futuro. Entonces esto, para conseguir una cosa había que ceder en otras. De todas maneras, esto no negaba que en el futuro pudiéramos tener un debate mucho más sereno, mucho más tranquilo, mucho más en la academia y en las universidades sobre el tema de las reservas, que a nosotros nos quedó pendiente, pero bueno, han pasado ¿cuántos años? Pasaron 24 años de esto, ¿eh? Bueno, este fue uno de los puntos que nos quedó pendiente y que quedó resuelto de esa manera, aunque sé que por ahí la doctrina ha ido girando alrededor de este tema y de su interpretación. Después ya ha dicho que la función de determinados tratados era, bueno, gran parte de estos tratados son los que habilitaron después los juicios a las juntas, forman parte de los fundamentos. Esto fue para nosotros importante porque en ese momento se evaluó esa situación. ¿Quiénes contribuyeron a que tuviera este tratado, estas cláusulas tuvieran viabilidad? Hubo varios actores importantes. Algunos, como el doctor Alfonsín, que de alguna manera nos contribuía a que pudiera salir así. También hacíamos consultas externas por teléfono, no teníamos WhatsApp ni mensaje de texto, posiblemente existían, pero no los teníamos nosotros, con el doctor Vidar Campos, quien nos alentaba a esta redacción, a esta fórmula, con quien yo tenía un buen diálogo en ese momento para ver algunos aspectos, y también a otros hombres y mujeres del justicialismo que contribuían muchísimo. Entre ellos tengo que reconocer la función que el doctor Barra tuvo en ese momento en la elaboración de esta cláusula y en ayudar a que todos flexibilizáramos posiciones y contribuyéramos a la redacción final. Es así que, como se ha dicho acá, creo que la obra quedó bien, creo que ha servido, creo que le sirve al país, creo que sirve al ordenamiento jurídico, creo que sirve a quienes luchan por los derechos humanos, les da herramientas a quienes militan y trabajan en este terreno, les ha permitido que incorporáramos el derecho constitucional a muchos aspectos. Yo estudié más o menos en la época de Alicia, y yo me acuerdo, tengo todavía en mi casa los manuales de derecho civil, y cuando busco algo no encuentro ninguna referencia a la Constitución Nacional. Estaba borrada la Constitución Nacional. El derecho es la Constitución Nacional, básicamente. Y nosotros estudiamos en la década del 70, yo ingresé en el año 72 en la Facultad de Derecho. Nosotros sí teníamos nuestro derecho constitucional que estudiábamos, pero cuando estudiábamos el derecho civil o el derecho penal,
pocas referencias hacíamos a la Constitución Nacional. Hoy, inversamente, los tratados modernos, las nuevas codificaciones en materia civil y comercial y todo lo que vendrá tendrá mucho que ver con los derechos humanos y con los tratados de derechos humanos que han creado esta forma de entender las responsabilidades y los compromisos internacionales e internos de la Argentina. Con esto les agradezco su presencia y muchas gracias a la doctora Pierini. El doctor Herrendorf, que no le dijo a la doctora que no pudiste decir quién era, le digo yo. Es el presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo argentino. Y bueno, le paso a él la palabra, brevísimo, porque se nos ha pasado el tiempo. Gracias, Daniel, por estar acá con nosotros. Querida Alicia, amigos, me gustaría hablarles brevemente sobre la distancia. Sin duda las causas que motivaron a Alicia a hacer esta compilación han sido el pragmatismo, el realismo jurídico y la necesidad de un definitivo aterrizaje de los derechos humanos, pues es cada vez más abismal la distancia entre los derechos declarados y el descontrolado sufrimiento humano cotidiano. ¿Por qué seguir sintiendo cada día que somos cada vez más injustos, más indiferentes, más atérmicos, mientras observamos sin actuar la distancia patética que separa las normas del dolor humano? Esa distancia denuncia un error. Algo hemos hecho mal en el curso de nuestra militancia humanitaria para que el progreso ético sea inhallable. No fuimos precisos. Nos detuvimos en entretenimientos intelectuales, grandes declaraciones, tratados prosódicos, congresos ilustres, mientras la miseria crece en los pueblos del mundo como crece la maleza en tierra descuidada. Heredamos el planeta, pero no hemos sabido cuidar de este jardín. Hemos sido el jardinero infiel que solo cuida su rosa predilecta y deja morir a las flores que no aprecia. Nuestro amor por las palabras y los conceptos puros nos ha llevado a encerrarnos en discursos. La realidad, mientras tanto, se encarga de hacer infeliz a la mayor parte de los habitantes de la Tierra. La historia de los derechos humanos los muestra como un ejercicio literario y nada más. Es interesante pensar en los derechos humanos como una serie de prácticas reales y cotidianas, y no solamente como un conjunto de declaraciones solemnes. Y sin embargo, hasta ahora, solo hemos logrado amontonar convenciones que son letra muerta, junto con una caterva imperecedera de mucho sufrimiento humano. La literatura vasta y generosa sobre derechos de gentes, beneficios de la libertad y derechos humanos parece ser solo eso, literatura. Si hoy vemos las convenciones internacionales en vigor, obtendremos un sabor extraño, el de la irrealidad. Ninguna relación hay entre esos textos de vigencia universal con la miseria indescriptible, los millones de desplazados, la devastación de recursos naturales o la tranza y la trata de personas. Yo sé que Alicia ha tenido muy en cuenta esta terrible, desagradable y escandalosa realidad de los derechos humanos en el mundo y especialmente en Argentina, que es su especialidad, y al compilar los tratados que han sido mencionados en este libro que hoy presentamos, Alicia nos propone que pongamos en marcha los derechos humanos. Ella mencionó a René Cassin. René Cassin recibió el Premio Nobel de la Paz por haber escrito un libro llamado La puesta en marcha de los derechos humanos. La puesta en marcha de los derechos humanos.
después de lo cual fundó el Instituto Internacional de Derechos Humanos, que tengo el honor de presidir en América. Tenemos mucho trabajo por delante. El libro de Alicia nos invita a poner en marcha los tratados que ella ha compilado, porque si para muchos no hay asiento en el banquete de la vida, es porque otros ocupan en la mesa demasiado lugar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Una última mención, destacar el trabajo del equipo de Editorial Juzbaires, que con amor, compromiso y responsabilidad diaria hace posible la publicación de obras como estas, tan valiosas. Agradecemos a la doctora Pierini especialmente por haber depositado su confianza a la hora de elegir quién iba a publicar la obra, a sus colaboradores. Bueno, gracias Alicia. Bueno, agradecer también a este panel de lujo que hemos tenido en el día de hoy. Muchas gracias. Doctor Cafiero fue profesor mío en el ciclo básico hace 25 años más o menos. Así que bueno, un honor contar con todos ustedes el día de hoy. Y gracias a todos por su asistencia. Buenas noches.